El desbarrancamiento del sistema cambiario que ha hecho desaparecer virtualmente el salario de los trabajadores venezolanos en los últimos días, demuestra la debilidad del ensayo económico que el gobierno puso en escena. La fandida frase, manipulada propagandísticamente, de que Venezuela se arregló, se ha venido abajo estrepitosamente. Lo habíamos dicho tiempo antes. En Venezuela no hay ninguna posibilidad de recuperación económica si no se recupera un término que es fundamental para el crecimiento sostenido de la economía y sobre todo para la distribución equitativa de los beneficios sociales. El término es confianza. Mientras no exista confianza, mientras el gobierno mantenga una moserga contradictoria, mientras el gobierno desarrolle una política claramente neoliberal, pero mantenga la misma verborrea, hablando de socialismo, hablando de comunismo, hablando de todas estas frases, alimentando un discurso ideológico absolutamente desfasado, absolutamente antihistórico, en Venezuela no podrá haber cambios ni modificaciones estructurales en la economía que permitan un crecimiento sostenido, que permitan generar empleo, que permitan mejorar el salario de la gente y que permitan a través de eso crear un círculo virtuoso de crecimiento económico. Estos nichos, las Mercedes, los grandes bodegones, inversiones, algunas inversiones incluso que tienen un efecto, sin duda alguna, benefactor sobre algunos sectores localizados, no logran sostenerse ni dar impulso a un crecimiento sostenido de la economía. Lo que hemos visto en los últimos días es la desaparición del salario y con ello el castigo de los sectores más desfavorecidos. Hay que hacerle un llamado al gobierno, porque el gobierno golpea inclementemente, sin piedad alguna, precisamente a los sectores más pobres, que son quienes le han sido más leales durante todos estos años de predominio político. Entonces, hay que actuar con urgencia, hay que actuar sobre la emergencia, porque además estamos en un mes como diciembre, donde la gente siempre quiere, a través de su ingreso, por lo menos satisfacer cosas elementales. Nosotros demandamos del gobierno, por ejemplo, un aumento inmediato de sueldos y salarios que compensa el deterioro, que lleve nuevamente a $30 el ingreso mínimo de los venezolanos. Y hay que recordar que $30 es la mitad de la renta mensual que las Naciones Unidas consideran que son necesarias para la subsistencia. Es decir, que el que gane menos en Venezuela, el salario, vamos a decir que abría las puertas a la recuperación de la capacidad adquisitiva real, eran $30. Por lo menos volver a esos $30 ahora. Un bono especial para trabajadores públicos, para los pensionados, para los sectores que están más golpeados por esta crisis. Incluso la idea de que el sector privado también pueda hacer un aumento de sueldos y salarios, pero sobre la base de que el gobierno dé incentivos, por ejemplo, una rebaja impositiva de los impuestos nacionales y de los impuestos municipales, que pueda traducirse entonces en una transferencia directa de recursos del sector público a sus trabajadores, a quienes les sirven en sus actividades diarias. Son, repito, medidas de emergencia, medidas coyunturales, medidas que tienden a aliviar una situación de calamidad, de tragedia que estamos viviendo en este mes decembrino, porque las medidas estructurales, las medidas que pueden de verdad producir una modificación en todo este sistema ruinoso, en todo este sistema fracasado del llamado socialismo del siglo XXI, tienen que ver con un reacomodo total de la economía y de la política. Por eso es que hemos dicho que para poder salir adelante hay que sustituir este gobierno, pero incluso pudiéramos darle el beneficio de no sustituir, pero que ellos sustituyan el poco de ideas basuras que tienen en la cabeza y que puedan entonces dirigir una recuperación económica con el consenso de los sectores productivos, con el consenso de los sectores políticos, que lleve a generar un bienestar y una mejoría en la situación de calamidad, en la situación de pobreza extrema, en la situación de inequidad, en la situación de hambre en que está hundido hoy Venezuela. Esa es la realidad. Venezuela no se arregló. Yo no sé si pudiéramos utilizar una frase o una interjección que pueda sonar grosera, pero la verdad es que Venezuela no se arregló, Venezuela se jodió.